Saludos cordiales a todos. Bienvenidos. Les habla Juan Miguel Angarita. Hoy continuaremos con el ciclo de capacitaciones en Derecho Penal dirigida a criminalistas en nuestro día 17. Buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de parte del Grupo de Investigaciones Especializado. Esta semana vamos a continuar con nuestro ciclo de capacitaciones en Derecho Penal y en Procedimiento Penal. Eh, Como venimos desde hace ya algunas semanas trabajando, ya hemos empezado con los aspectos procesales del sistema penal colombiano. Y hemos venido desarrollando pues la temática de una manera pues muy sencilla, de una manera muy simple, pero ya a partir de hoy pues iniciaremos a analizar la estructura ya propiamente dicha del procedimiento penal. Les damos la bienvenida en nombre del equipo de trabajo del Grupo de Investigaciones Especializado y esperamos pues que nos sigan acompañando en estas capacitaciones que desarrollaremos probablemente hasta el final de esta semana, donde terminaremos los aspectos procesales y ya a partir de la semana entrante entraremos a un segundo ciclo de capacitaciones. Vamos a continuar en esta cuarentena repasando todos nuestros conocimientos y en ese segundo ciclo de capacitaciones vamos a estudiar ya con mayor detalle puntos más específicos del tema penal, vamos a estudiar con mayor detalle aspectos más específicos de el procedimiento penal. Este es apenas un repaso general. Ya a partir de la semana entrante vamos a entrar a realizar la citación específica de jurisprudencia y de otras herramientas normativas que nos sirven para el desarrollo de nuestra actividad al interior del equipo de investigación forense. De tal forma que pues esto que apenas ha sido un repaso a lo largo de estos 20 días será tan solo la introducción de unos ciclos de profundización ya que realizaremos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy. Nosotros venimos trabajando la acción penal. Ese es digamos, el eje temático que venimos desarrollando hace ya 2 o 3 charlas pasadas. Hemos hablado del concepto de la acción penal, hemos hablado de los intervinientes de la acción penal, hemos hablado de cómo inicia la acción penal, cuáles son los mecanismos de iniciación o de activación de la acción penal como la querella, la denuncia, la petición especial. Hemos hablado de los mecanismos a través de los cuales se extingue la acción penal, como la prescripción, como el principio de oportunidad, como la amnistía, como la oblación, como el desistimiento del querellante, entre otros. O sea, hemos hablado de esos aspectos, digamos, eh, básicos de la acción penal. Ahora vamos a hablar de qué es lo que se hace dentro de una acción penal y cómo se hace. Es decir, de las etapas dentro del procedimiento penal y cómo se desarrollan esas etapas puntuales dentro del proceso penal. O sea, vamos a entrar ya puntualmente a profundizar las actuaciones que se desarrollan en este sistema penal acusatorio. Entonces arranquemos con la primera diapositiva donde vamos a, a observar las temáticas que abordaremos el día de hoy. Es un conjunto de temáticas bastante largo. Trataré de desarrollarlo en la hora que tenemos para nuestra actividad diaria de capacitación. ¿Qué actividades o qué temáticas vamos a revisar el día de hoy? Vamos a hacer unas precisiones preliminares donde vamos a hablar de las decisiones que adoptan los jueces y vamos a hablar de las condiciones de validez de las providencias judiciales. ¿Por qué vamos a hacer estas precisiones preliminares? Porque a lo largo del procedimiento penal, a lo largo de todo el procedimiento penal, eh, uno de los, digamos, intervinientes más importantes, de los protagonistas más importantes del procedimiento penal es el juez. Y el juez se expresa y dirige el procedimiento a través de unas decisiones que
reciben el nombre de providencias judiciales. De tal manera que nosotros tenemos que entrar a analizar el concepto de providencia judicial antes de empezar a analizar la estructura del procedimiento penal. ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes entiendan la diferencia entre una sentencia, es necesario que ustedes entiendan la diferencia entre un auto de trámite, es necesario que entiendan la diferencia entre un auto de trámite y un auto interlocutorio, una orden, cuáles son las condiciones de validez de esas providencias judiciales, pues para que ustedes comprendan que la decisión de un juez, pues no es una decisión que se profiere de manera arbitraria, sino que tiene todo un régimen legal que gobierna esa determinación que adopta un juez en determinadas circunstancias. De la misma manera, haremos un repaso de la estructura del proceso penal. Esto ya lo hemos visto en capacitaciones pasadas o en actividades pasadas, pero debemos nuevamente retomar ya la estructura del procedimiento penal porque esa es nuestra introducción a el desarrollo de cada una de las etapas que vamos a analizar. Y finalmente haremos una pequeña introducción a la etapa de la indagación preliminar. ¿Por qué una pequeña introducción? Porque no vamos a poder hoy hablar en términos generales de la indagación preliminar, porque es una de las etapas más importantes del procedimiento penal, creo yo, la más importante del procedimiento penal, más importante para mí que el juicio, más importante para mí que la investigación, porque en la etapa de indagación preliminar es donde el Estado determina la existencia de una conducta punible y determina los presuntos autores, de tal manera que de la indagación preliminar depende la correcta iniciación, el adecuado impulso de un procedimiento penal, porque es en esa etapa donde se desarrolla toda la actividad investigativa que le da seriedad, que le da pulcritud, que le da importancia a las etapas subsiguientes. Una indagación preliminar mal desarrollada es la causa directa de un juicio nefasto para una fiscalía, es la causa directa de privaciones injustas de la libertad, es la causa directa del derroche de los recursos del Estado en procesos penales que no tienen ningún tipo de fundamentación teórica ni fundamentación probatoria. Entonces, por eso haremos un repaso importante de la indagación preliminar y eso lo haremos el día de mañana porque hoy tan solo plantearemos las temáticas que vamos a revisar el día de mañana. Obviamente temáticas en las que intervienen de manera muy importante los investigadores, los peritos, todos los actores que desarrollan actividades de policía judicial y actividades forenses para alimentar el procedimiento penal. Iniciemos entonces con las consideraciones preliminares. Vamos a hablar de las providencias que adopta el juez dentro del procedimiento penal. Más adelante ustedes me van a entender por qué razón es necesario hablar de esas providencias. Iniciemos entonces. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El juez dentro del procedimiento penal, les decía yo a ustedes, no se expresa de una manera informal. Esto es, no se expresa a través de los medios de comunicación, no se expresa a través de señas, no se expresa a través del lenguaje, a través de escritos, no se expresa a través de cualquier mecanismo informal que en la vida ordinaria utilizan las personas del común para expresar sus sentimientos o para expresar sus pasiones o sus miedos. No. Los jueces de la República se expresan a través de herramientas técnicas y esas herramientas técnicas son las sentencias, los autos y las órdenes que emiten los jueces. Toda decisión de un juez es o una sentencia, o un auto, o una orden. Recuerden ustedes que el juez es el funcionario que tiene a su cargo la dirección y la correcta tramitación y seguimiento del procedimiento penal. Tanto el juez de control de garantías como el juez de conocimiento es quien vigila, es quien garantiza que las reglas procesales para el enjuiciamiento penal se cumplan.
De tal manera que la primera autoridad dentro de un procedimiento penal es el juez, es la primera autoridad. Las órdenes las da el juez, el uso de la palabra lo da el juez, las reglas que no están en el procedimiento penal las establece el juez, es el juez quien controla la lealtad y la rectitud con la que proceden las partes, es el juez la persona que vigila la legalidad y la validez de las actuaciones procesales y es en últimas quien toma la decisión. Por eso, esas decisiones que adopta el juez solamente se producen a través de herramientas procesales y esas herramientas procesales son las sentencias, los autos y las órdenes. ¿Qué es una sentencia? En términos generales, una sentencia dentro de cualquier procedimiento judicial es la decisión que adopta un juez para poner fin a un procedimiento, para decidir de fondo las pretensiones de las partes dentro del procedimiento. Y en el contexto del procedimiento penal, la sentencia tiene por finalidad resolver de manera favorable o de manera desfavorable la demanda punitiva del Estado. Esto es resolver favorable o desfavorablemente la acusación, declarando la responsabilidad penal a través de una sentencia condenatoria o declarando la inocencia del procesado a través de una sentencia absolutoria. Entonces, la sentencia, en términos generales, dentro del procedimiento penal, tiene por finalidad decidir favorable o desfavorablemente al procesado acerca de su responsabilidad penal, en términos generales. Ahora bien, estas sentencias también pueden estar orientadas a la decisión de los recursos extraordinarios de casación o el recurso extraordinario de revisión. De todas formas, tanto en el recurso extraordinario de casación como en el recurso extraordinario de revisión, en síntesis, se está hablando de la responsabilidad penal del procesado. En últimas, de eso se está hablando en las sentencias de casación o en las sentencias de revisión, a menos que estemos hablando de el tema de reparación de perjuicios. Entonces, las sentencias pueden ser de primera instancia, que es la primera sentencia que se profiere dentro de un procedimiento penal, bien sea ante el juez penal municipal, ante el juez del circuito, juez penal del circuito, ante el juez penal del circuito especializado, o la sentencia en primera instancia que profieran los tribunales superiores de distrito judicial, o las sentencias que profieran en primera instancia, la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que hoy en día ya existe una sala de apelaciones de las sentencias que profieren la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la sentencia puede ser de primera instancia, que es la primera sentencia que se profiere dentro del procedimiento penal. Hay otra clase de sentencias que son las sentencias de segunda instancia, que son aquellas que profieren los jueces de superior jerarquía al juez que profirió la sentencia de primera instancia. ¿Esto por qué? Porque recordemos que uno de los principios rectores del procedimiento penal es la garantía de la doble instancia, según la cual toda persona tiene derecho a que en una instancia superior se revise nuevamente el contenido de la decisión adoptada por el primer juez o el tribunal que conoció del asunto. Eso es una garantía de naturaleza internacional y de naturaleza constitucional. Pero las sentencias, como lo decíamos ahorita, también pueden ser sentencias de casación o sentencias de revisión, de tal forma que el recurso extraordinario de casación siempre se resolverá a través de una sentencia y el recurso extraordinario de revisión siempre se resolverá a través de una sentencia. Repito, o aclaro, cuando utilizo la expresión siempre se resolverá, estoy hablando de la decisión de fondo de la casación o de la revisión, porque cuando se inadmite la demanda de casación o cuando se inadmite la solicitud de revisión, pues se hace a través de un auto. Bien. Entonces, la sentencia tiene por finalidad decidir de fondo el procedimiento.
Una segunda clase de providencias judiciales son los autos. Los autos no deciden de fondo el procedimiento. Los autos deciden aspectos de fondo dentro del trámite procesal. Por ejemplo, la legalización de una captura, la legalización de registros y allanamientos, el decreto de pruebas, la negación de pruebas, la exclusión probatoria, el rechazo probatorio, la inadmisión de las pruebas, la imposición de medidas de aseguramiento, la revocatoria de medidas de aseguramiento, la sustitución de las medidas de aseguramiento, el decreto sobre medidas cautelares, bueno, todas las decisiones que adopte el juez que no decidan de fondo el asunto, o sea, que no le pongan fin al procedimiento declarando la responsabilidad penal, se llaman autos. Y esos autos se producen tanto en la indagación preliminar como en la etapa de investigación como en la etapa del juicio. Tienen por finalidad, repito, decidir aspectos sustanciales que se suscitan dentro dentro del procedimiento penal. Y finalmente, los jueces se expresan a través de órdenes, Los jueces no piden el favor, los jueces dan órdenes. Y esas órdenes, ¿qué es lo que buscan? Pues dar curso a la actuación procesal, evitando la dilación del procedimiento. Entonces, por ejemplo, cuando un juez resuelve una objeción dentro de un interrogatorio o dentro de un contrainterrogatorio, cuando un juez decide aceptar o no aceptar una solicitud de aplazamiento, cuando un juez decide suspender la diligencia, cuando un juez decide fijar fecha y hora para la realización de una diligencia, entre otros muchos aspectos eminentemente de trámite, estamos hablando de órdenes. Bien, las órdenes se diferencian de los autos y de las sentencias, por cuanto las órdenes son perentorias y ellas no admiten discusión, ellas no admiten mecanismos de impugnación, simplemente buscan darle agilidad, darle trámite al procedimiento penal. Entonces tengamos entendido que un juez se expresa a través de sentencias resolviendo el proceso, resolviendo la responsabilidad penal del procesado, a través de autos resolviendo aspectos de fondo dentro del procedimiento penal, como por ejemplo una nulidad, como por ejemplo la intervención de la víctima en la audiencia a partir de la audiencia de acusación, el reconocimiento de la calidad de víctima, como por ejemplo la imposición de medidas de aseguramiento, y los jueces también se pronuncian a través de órdenes que son directrices que buscan garantizar la dinámica del procedimiento penal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, las decisiones que adoptan los jueces de la República tienen unas condiciones de validez. ¿Esto qué quiere decir? Que la simple expedición de una sentencia, la simple expedición de un auto o la simple expedición de una orden no las hace por sí mismas válidas. No las hace por sí mismas válidas. Las sentencias, los autos y las órdenes tienen unas condiciones esenciales de validez, sin las cuales estas órdenes no son legítimas en el contexto del Estado Social de Derecho. ¿A qué nos dedicamos los defensores, los fiscales, los representantes del Ministerio Público, los representantes de víctimas? Pues a verificar la legalidad de esas decisiones que adopta el juez dentro del procedimiento penal. Y esa legalidad está asociada con el concepto de validez de las providencias judiciales. Las providencias judiciales tienen varias condiciones de validez. Una primer condición de validez de las providencias judiciales es el cumplimiento de los requisitos formales inherentes a toda providencia judicial. Esto es, a las sentencias y a los autos. Esos requisitos formales los encuentran ustedes en el artículo 162 del Código de Procedimiento Penal. Y son requisitos eminentemente
que buscan darle una estructura a la decisión que adopta un juez. Entonces, ese artículo 162 en las nos dice que las decisiones judiciales deben contener la mención del funcionario que profiere la decisión, el lugar, el día, la hora, la fundamentación fáctica, jurídica y probatoria. Esto a manera de ejemplo lo puse en la diapositiva, pero obviamente también debe contener la decisión propiamente dicha, los recursos que proceden contra la decisión, es decir, aspectos eminentemente formales, sin los cuales la decisión adoptada por el juez no tiene ningún tipo de validez, aspectos formales que impactan en la validez de la decisión. Haciendo una aclaración, y es que la validez de una orden no depende de que el juez diga el nombre del funcionario, el día, fecha y hora, la fundamentación fáctica, jurídica y probatoria, la notifique, es decir, expida una decisión formal que conceda, no, porque una orden, como lo dijimos en la diapositiva anterior, o al analizar la diapositiva anterior, es una decisión del juez que simplemente busca garantizar la dinámica del proceso, busca garantizar la no dilación del procedimiento y busca controlar el ejercicio adecuado de las actuaciones procesales, como por ejemplo, controlar en los litigantes el sometimiento a las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Por ejemplo, a través de las decisiones que se adopten en punto de las objeciones, las decisiones que se adopten en punto de las fechas, los plazos donde se realizan las audiencias, etcétera, etcétera. De tal manera que una orden no tiene estos requisitos formales de validez, pero una orden, de todos modos, es una decisión que está sometida al imperio de la ley. Recordemos que constitucionalmente los jueces en sus providencias e inclusive en las órdenes que adoptan dentro del procedimiento penal, como por ejemplo, sacar de la sala al que está haciendo bulla, sacar de la sala al que está chateando, al que está irrespetando las reglas propias del rito procesal, es una decisión que tiene que ser coherente con el régimen constitucional y tiene que ser coherente con la ley, porque de no serlo, pues el juez incurriría en una infracción penal que es el delito de prevaricato por acción. Bien, una segunda condición de validez de una providencia judicial es que esa providencia judicial sea conforme al ordenamiento jurídico. Es decir, que esta providencia judicial observe una legalidad en sentido estricto. Y esa legalidad en sentido estricto depende de muchos factores. Aquí apenas estamos mencionando unos factores que tienen relación con la legalidad de una providencia judicial. Lo primero es que exista jurisdicción y competencia en el funcionario que adopta la decisión, bien sea una sentencia, bien sea un auto, bien sea una orden. Que ese funcionario tenga jurisdicción y competencia. Es un requisito, una condición mínima de validez. Por ejemplo, un juez de control de garantías no tiene jurisdicción ni competencia para decidir sobre las solicitudes probatorias de los litigantes en la audiencia preparatoria. De tal forma que si quien decide ese tipo de aspectos, caso que digamos, para efectos de esta capacitación es trivial, es un caso loco, pero que un juez de control de garantías se meta en los aspectos sustanciales de la audiencia preparatoria, pues implicaría que sus decisiones están viciadas de ilegalidad, esto es, carentes de validez por falta de jurisdicción y competencia. Pensemos, por ejemplo, que un juez penal municipal emite una sentencia en la que el objeto del delito, el objeto del procedimiento penal es establecer si el acusado es autor o partícipe de la conducta punible de genocidio o de desaparición forzada, conductas punibles que son de conocimiento privativo del juez penal especializado. Entonces, la condición esencial de validez de una providencia es que quien la emita tenga jurisdicción y tenga competencia.
Un caso más trivial, un juez laboral emitiendo sentencias condenatorias en materia penal. Suena loco, pero en Colombia hemos tenido infinidad de conflictos de competencias, hemos tenido infinidad de sentencias de casación que han declarado la nulidad de los procedimientos por cuanto ante quien se adelantaron y quien adoptó todas las decisiones era un funcionario sin competencia. Lo otro que impacta en la legalidad o en la validez de las providencias judiciales es la oportunidad procesal. Los jueces de la República tienen unos términos específicos para emitir las providencias judiciales. Los jueces no pueden emitir las providencias judiciales, excúsenme en la expresión, cuando ellos quieran, cuando ellos a bien tengan. Existe un régimen procesal que dice cuál es el término que tienen los jueces para proferir decisiones, para proferir sentencias y para proferir autos. Lo que pasa es que en la práctica esos términos solamente nos los aplican a los litigantes, pero los jueces tienen que entrar a reconocer que proferir providencias por fuera de los términos es una violación flagrante de la ley y de las garantías procesales que son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Pero la oportunidad procesal no solamente está asociada al término que tienen los jueces para proferir las providencias, sino está también asociada al principio de preclusión. Y es que una vez surtidas las etapas del procedimiento, esas etapas no se pueden revivir, de tal forma que un juez de conocimiento, por ejemplo, ya en etapa del juicio, no tiene por qué estarse pronunciando sobre la legalización de una captura. No tiene que estarse pronunciando sobre la legalidad de la imputación o sobre la legalidad de una medida de aseguramiento, no solo porque no tiene competencia, sino además porque las oportunidades procesales ya se surtieron, de tal forma que las providencias judiciales también son válidas en la medida en que las mismas se emitan en las etapas que la ley establece para ese tipo específico de providencias. Bien. Otra condición de validez de las providencias judiciales es que esas providencias respondan al cumplimiento de cargas argumentativas y probatorias, tanto en los cargas argumentativas y probatorias que son de titularidad de los litigantes. ¿Esto qué quiere decir? Los litigantes, la fiscalía y la defensa, en términos generales, siempre que le hacemos una solicitud a un juez, tenemos la carga de argumentación oral. Y esa carga de argumentación oral tiene que ser adecuadamente desarrollada, pero además tiene que estar soportada en elementos materiales probatorios, en evidencia física, en información legalmente obtenida, que le dan un fundamento real, un fundamento material, ontológico a las peticiones que se están desarrollando. De tal manera que un juez que accede a una petición desplegada o elaborada por uno de los litigantes sin el cumplimiento de las cargas argumentativas y de las cargas probatorias, pues está afectando la validez de su decisión. Y esto es muy importante, porque, por ejemplo, en materia de audiencias de medida de aseguramiento, y esa es la crítica que comúnmente realizamos los litigantes al sistema judicial, la Fiscalía, en algunos escenarios, no en todos, porque es una institución seria a la que respeto profesionalmente, pero la Fiscalía en muchos aspectos no llega preparada a una audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Entonces la Fiscalía formula inadecuadamente una imputación, pasan a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, entonces el fiscal otra vez cuenta qué fue lo que dijo en la imputación y entonces presenta unos elementos materiales probatorios para que con ellos se fundamente la inferencia razonable de autoría o participación y entra a sustentar, por ejemplo, el cumplimiento de unos fines constitucionales y a sustentar la necesidad, la proporcionalidad, la urgencia, la razonabilidad de la medida de aseguramiento, pero sustenta mal. No adecua su sustentación al rigor, a la exigencia normativa. Y el juez
suple a través de la providencia esos defectos argumentativos del fiscal. Eso es una providencia eminentemente ilegal. Las providencias judiciales no están para corregir los defectos argumentativos de las partes. Las providencias judiciales deben acatar los argumentos de las partes sin entrar a corregirlos, salvo que el juez quiera entrar eventualmente a violar el principio de imparcialidad que gobierna su actuación y su intervención dentro del procedimiento penal. También las providencias son válidas en la medida en que las decisiones sean coherentes con el ordenamiento jurídico. El artículo 228, 229, 230 constitucional nos dice que los jueces en sus providencias están sometidos exclusivamente al imperio de la ley en sentido amplio, es decir, de los tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano, de la constitución política, de las leyes y todas las normas que hagan parte del ordenamiento jurídico, de tal manera que los jueces pueden tener divergencias en cuanto a sus concepciones dogmáticas del derecho, pero no pueden tener en sus decisiones ningún tipo de divergencia con la ley. O sea, acatan la ley sí o sí. Y esa es una condición de validez de las providencias judiciales. Y otra condición de validez de las providencias judiciales es que la providencia judicial respete la vigencia transversal a todo el procedimiento penal de los derechos fundamentales, de las víctimas, del procesado, de inclusive los intervinientes técnicos dentro del procedimiento, que son los fiscales, que somos los defensores, que es el Ministerio Público y el representante de víctimas. Que se garantice la vigencia de los derechos fundamentales, inalienables de las partes y los intervinientes dentro del procedimiento penal. Ahora bien, hasta aquí nosotros podemos decir, hombre, pues la validez de una providencia tiene bastantes circunstancias que se deben analizar, o sea, circunstancias de carácter eminentemente formal, que esté la fecha, ¿sí? Que el funcionario diga cuál es el funcionario que la expide, pero hay unas circunstancias ya más de fondo que afectan la validez de las providencias judiciales. Ahora bien, las providencias judiciales que no se exteriorizan formalmente a las partes, es decir, que no se comunican adecuadamente a las partes, pues también tienen vicios de validez. Una condición final de validez de las providencias judiciales es la notificación de las providencias judiciales. Tan es una condición formal de validez de las providencias judiciales que la falta de notificación de una providencia judicial se puede atacar a través de una nulidad procesal. Entonces, no basta con que la providencia cumpla los requisitos formales, no basta con que la providencia respete la ley en sentido amplio, sino que es necesario que la providencia sea adecuadamente notificada. De la notificación no solamente depende la validez, sino la efectividad de la providencia. Repito, no solamente depende la validez, sino también la efectividad de la providencia. Una providencia que no se notifica, no solo no es válida, sino además no es efectiva. No se puede llevar a la práctica. ¿Y cómo se produce la notificación de las providencias dentro del procedimiento penal? Pues en términos generales, como es un sistema oral, la forma por excelencia de notificación de las providencias judiciales es en estrados. En estrados significa que el juez en audiencia emite la providencia y una vez termina de expresar el contenido de la decisión y los recursos que proceden contra esa decisión, a renglón seguido le comunica a las partes que quedan notificadas en ese mismo acto de la decisión que el juez adopta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, uno, de garantizar la validez de la providencia, que sin notificación no es válida, con la finalidad de
garantizar la publicidad de la providencia, con la finalidad de buscar la efectividad de la providencia y también con la finalidad de permitirle a las partes ejercer medios de impugnación frente a la providencia. Porque los jueces, por más jueces, son seres humanos y se equivocan al momento de adoptar decisiones de tal manera que esas equivocaciones las pueden enrostrar las partes una vez son notificados de la providencia judicial a través de los medios de impugnación, esto es, a través de los recursos ordinarios y extraordinarios. La primera forma, entonces, de notificación de una providencia y la más general dentro del procedimiento penal acusatorio es la notificación en estrados que se produce ahí mismo en la audiencia, ahí mismo en los estrados. Otra forma de notificación de las providencias, pues es la notificación personal. También la notificación personal, por más de que la ley 906 no lo diga o no contemple como una de las formas de notificación de las providencias judiciales, la notificación personal, cosa que sí ocurre en el procedimiento civil, cosa que sí ocurre en el procedimiento laboral o contencioso administrativo. En materia penal hay providencias que se notifican personalmente, por ejemplo, al procesado privado de la libertad. Una orden de sustitución de medida de aseguramiento, una decisión de revocatoria de medida de aseguramiento, cuando el procesado no comparece a la audiencia, pues a ese procesado se le notifica personalmente a través de los centros de servicios judiciales en el establecimiento de reclusión. Notificación en la que se deja una constancia de que la persona está siendo enterada del contenido de la decisión. Entonces, así la ley 906 no contempla en la notificación personal. Hay providencias que se notifican personalmente para efectos de su validez y para efectos de su efectividad. Hay algunas providencias que se comunican mediante que se notifican mediante una comunicación a las partes. Por ejemplo, la providencia que fija fecha y hora para la audiencia preparatoria cuando la misma no ha sido, digamos, no ha sido podido realizar en oportunidades pretéritas, porque pues, por ejemplo, la fijación de fecha y hora para la audiencia preparatoria se realiza en la audiencia de acusación, pero pensemos que por una circunstancia excepcional, una cuarentena como esta, los jueces tienen que realizar la audiencia en otro momento. Pues ese otro momento, esa fijación de esa nueva fecha, se comunica a las partes, es una orden que se comunica a las partes a través de una comunicación. Entonces, es una comunicación por correo certificado, una carta donde le dicen, dentro de tal proceso le están solicitando a usted que comparezca a audiencia de imputación. Por ejemplo, le están solicitando que comparezca a audiencia preparatoria tal día. Y el emplazamiento a persona ausente, que es un procedimiento especial que se realiza cuando la persona del indiciado no puede ser llevada a la imputación por parte de la Fiscalía, luego de diversos requerimientos o porque se desconoce su paradero. Pues estos son los requisitos de validez de las providencias judiciales, aclarando que la notificación es una condición además de efectividad de las providencias judiciales. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo se ataca la validez de las providencias judiciales? Pues la validez de las providencias judiciales no se ataca a través de manifestaciones, no se ataca a través de pancartas, no se ataca a través de los medios de comunicación. Los litigantes tenemos que entender eso. Las providencias judiciales están hechas para ser acatadas y los mecanismos de impugnación de las providencias judiciales son mecanismos reglados y mecanismos formales. A esos mecanismos formales les llamamos medios de impugnación de las providencias judiciales. Esto es recursos. En términos más generales se llaman recursos. Los recursos son de dos clases. Los recursos son ordinarios o los recursos son extraordinarios. Dentro de los recursos ordinarios encontramos el recurso de reposición y el recurso de apelación.
existe una modalidad adicional de recurso que no está contemplada en la Ley 906 del año 2004, pero es el recurso de doble conformidad o de impugnación de la sentencia de segunda instancia que se ha venido desarrollando por vía jurisprudencial y sobre el cual profundizaremos en las etapas de profundización, o sea, en el ciclo 2 de nuestras capacitaciones. Y también existen unos recursos extraordinarios, que son el recurso extraordinario de casación y el recurso extraordinario de revisión. Nosotros haremos una profundización sobre los recursos que proceden dentro del procedimiento penal. No hablaremos acá en detalle de los recursos que proceden dentro del proceso penal, simplemente quiero transmitirles a ustedes que son los mecanismos técnicos de impugnación de las providencias judiciales. ¿Por qué lo haremos en la etapa de profundización? Pues porque los requisitos formales, los requisitos sustanciales, toda la dogmática que rodea la interposición, la decisión, el desarrollo de los recursos es un aspecto que da para una conferencia fácilmente de 3 o 4 horas, máxime cuando, por ejemplo, se habla del recurso extraordinario de casación, que es un recurso tan complejo para todos los intervinientes del procedimiento penal, en punto de los requisitos formales, en punto de las causales, en punto de los requisitos de la demanda, en punto de la forma como se decide la casación. Por ejemplo, entonces sobre eso haremos digamos, una parte de profundización especial relacionada con el tema de recursos. Ahora bien, los recursos proceden dependiendo también de la providencia frente a la cual nos encontramos. Es decir, dependiendo de la providencia que nosotros vamos a impugnar, frente a esa providencia proceden determinados recursos. Por ejemplo, como lo vemos en nuestra tabla, frente a la sentencia de primera instancia, el único recurso que procede es el recurso de apelación, para que el superior jerárquico ad quem de la persona que, o del funcionario que profirió la sentencia de primera instancia acuo, revise en términos generales la legalidad de esa providencia de primera instancia y la modifique o la revoque. Quien recurre busca que una providencia se revoque o se modifique, pero la decisión en una apelación puede ser que se confirma la decisión. Si estamos frente a la sentencia de segunda instancia, pues frente a la sentencia de segunda instancia procede el recurso extraordinario de casación o procede el recurso de doble conformidad, sobre el cual hablaremos en nuestros ciclos de profundización. Frente a la sentencia ya ejecutoriada, esto es una sentencia que ha sido proferida por un juez de la República y frente a la cual no se interpusieron recursos y quedó en firme, o frente a la cual ya se decidieron los recursos que fueron interpuestos en contra de esa sentencia, frente a la sentencia ejecutoriada procede el recurso extraordinario de revisión. Frente a los autos proferidos por el juez a lo largo del procedimiento penal en primera instancia o en segunda instancia, o sea, los autos que dicta, por ejemplo, el magistrado en segunda instancia, proceden, en primera instancia solamente procede el recurso de reposición y el recurso de apelación, porque los autos que dicta el magistrado en segunda instancia son decisiones que ya no admiten recursos. Por ejemplo, el auto que resuelve una nulidad en segunda instancia ya es una decisión que no admite recursos. El auto que resuelve un incidente en segunda instancia es una decisión que no admite recursos porque ya es la terminación de las instancias en punto de esa actuación procesal. Entonces, frente a los autos procede el recurso de reposición y procede el recurso de apelación, salvo que sea un auto proferido en segunda instancia.
¿Qué busca el recurso de reposición? El recurso de reposición busca que el mismo funcionario que profirió la providencia la modifique o la revoque. Eso busca el recurso de reposición. ¿Qué busca el recurso de apelación? Pues que el funcionario de superior jerarquía modifique o revoque la decisión proferida por el funcionario de primera instancia. Bien, les repito, nosotros realizaremos una profundización especial sobre el régimen de los recursos en etapas posteriores. Y obviamente contra las órdenes no proceden ningún tipo de recursos. Pero si la orden es violatoria de garantías constitucionales, si la orden es violatoria de garantías establecidas en la ley o establecidas en el bloque de constitucionalidad o en los tratados internacionales sobre derechos humanos, si esa orden tiene esa particularidad, pese a que frente a ella no proceden recursos, en nuestro sistema constitucional colombiano puede eventualmente proceder una acción de tutela por violación del derecho fundamental al debido proceso. Bien, ¿qué quería yo que entendieran? Pues que las providencias judiciales, por más que sean providencias de los jueces de la República, tienen medios de impugnación para corregir ahí mismo o en segunda instancia los defectos de validez, los defectos de legalidad en sentido estricto de las providencias judiciales. Las nulidades procesales no son medios de impugnación frente a las providencias judiciales, no buscan impugnar las providencias judiciales. Las nulidades procesales buscan hacer desaparecer actuaciones procesales excepcionalmente vertidas al proceso a través de providencias judiciales. Pero las nulidades tienen esa particularidad puntual, que no son el medio de impugnación por excelencia de las providencias judiciales, sino atacan la validez de un acto procesal puntualmente desarrollado que finaliza con una decisión judicial. De tal manera que la decisión que resuelve una nulidad no solamente hace desaparecer el acto procesal como tal, sino las sentencias que emanaron de ese, perdón, las providencias que emanaron de ese acto procesal. De tal forma que las nulidades no son medios de impugnación de las providencias judiciales, en principio. Eventualmente impactan en la subsistencia de las providencias judiciales, pero las nulidades tienen otro propósito dentro del procedimiento penal que lo veremos más adelante. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Aclarando que los jueces se pronuncian a través de sentencias, autos y órdenes, y que esas sentencias, autos y órdenes, para los efectos que nos interesan de esta capacitación, son susceptibles de medios de impugnación. Ahora vamos a mirar ya puntualmente cómo se estructura el procedimiento penal y cuáles son esas famosas decisiones que se profieren dentro del procedimiento penal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Como nosotros lo dijimos en unas sesiones pasadas de esta capacitación, el procedimiento penal es el conjunto de pasos que deben seguirse para determinar, conforme a la Constitución y la ley, la responsabilidad o la ausencia de responsabilidad penal de una persona. Ese es el conjunto de pasos. Y es por eso que en esta diapositiva nosotros vemos esos 3 pasos esenciales que tiene todo procedimiento penal de ley 906 del año 2004, que es la ley donde nosotros habitualmente desarrollamos nuestra actividad profesional, sin perjuicio de que tengamos procedimientos penales abreviados, sin perjuicio de que en la actualidad aún llevemos procedimientos penales dentro del régimen de ley 600, sin perjuicio de los procedimientos penales militares, los procedimientos que se desarrollan ante los tribunales de justicia y paz o ante la jurisdicción especial para la paz, etc. Nosotros nos vamos a concentrar hoy en ley 906.
en los ciclos de capacitación haremos una especial referencia a la Ley 600, por lo que es un régimen que aún desarrollamos en nuestro sistema legal colombiano. Este régimen de Ley 906 del año 2004 tiene 3 etapas claramente diferenciadas. Una etapa de indagación preliminar, una etapa de investigación y una etapa de juicio. Lo primero que tiene que hacer un abogado, lo primero que tiene que hacer un investigador antes de proceder con una actuación procesal es identificar si estamos en indagación preliminar, en investigación o en juicio, porque la fase procesal y las finalidades de cada una de estas fases es completamente diferente. Decíamos en capacitaciones pasadas que la indagación preliminar inicia con la noticia criminal. Ustedes ya saben que la noticia criminal es la denuncia, la querella, la petición especial o la apertura de la investigación de oficio, la noticia criminal, y finaliza con una orden de archivo por parte del fiscal o con una decisión de llevar a los indiciados a imputación. En esta etapa de indagación preliminar, la persona que está siendo señalada como autora o partícipe de una conducta punible recibe el nombre de indiciado. Hay una segunda etapa, que es la etapa de investigación, que comienza con la audiencia de imputación, que es una audiencia que tiene por finalidad comunicarle al indiciado que se encuentra vinculado a una investigación procesal penal como presunto autor o partícipe de una conducta punible. Y esa etapa de investigación finaliza con una de 2 decisiones. Con una solicitud del fiscal a un juez para que se precluya la investigación, para que se precluya el procedimiento, a través de un auto que proferirá el juez, que hará tránsito a cosa juzgada y que terminará definitivamente el procedimiento. Por muchas razones un juez puede solicitar la preclusión de un procedimiento, por la atipicidad de la conducta, por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, porque la persona que está siendo señalada como indiciado o como imputado como imputado es una persona que no participó ni de manera activa ni de manera omisiva en la comisión de la conducta punible. Por eso puede ocurrir una preclusión. Más adelante, cuando entremos a la etapa de juicio, estudiaremos puntualmente las causales de preclusión, entre otras como las que acabé de mencionar, o la decisión del fiscal de radicar un escrito de acusación, que para mí es la demanda punitiva del Estado. Por escrito, el fiscal le dice a la jurisdicción, ya de conocimiento, no a la jurisdicción de control de garantías, sino a la jurisdicción de conocimiento, oiga, yo quiero llevar a juicio a estas personas para que las condenen y apliquen determinadas sanciones penales. Es por eso que la tercera etapa, el juicio, arranca con esa presentación del escrito de acusación y la celebración de la audiencia de acusación. La acusación es un acto complejo que se compone de esas 2 fases fundamentales: la presentación del escrito de acusación y la celebración de la audiencia de acusación. Además, es un acto que formalmente está acompañado del descubrimiento probatorio. Pero el juicio tiene esa primera etapa, la etapa de la acusación, una segunda etapa, que es la etapa de la audiencia preparatoria, una tercera etapa, que es la etapa de juicio oral, y finalmente concluye el juicio y todo el procedimiento penal con la sentencia de primera instancia. Ya la parte de segunda instancia ya no hace parte de la estructura como tal del procedimiento penal, sino de la estructura del trámite del recurso de apelación de una sentencia. Pero ya se entenderá en segunda instancia que, por regla general, el procedimiento se encuentra concluido. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, cada etapa procesal tiene una finalidad completamente diferente. Nosotros seguimos en esta diapositiva con una estructura similar a la de la diapositiva anterior. Ya no para señalar entre qué y qué actuación se surte cada etapa, sino para señalar la finalidad de las etapas.
La etapa de indagación preliminar tiene dos finalidades puntuales. Tiene dos finalidades puntuales. La finalidad, digamos, fundamental de la etapa de indagación preliminar es determinar la posible ocurrencia de una conducta punible. Determinar en grado de posibilidad la ocurrencia de una conducta punible. De tal manera que en la indagación preliminar, la conducta punible solamente es una hipótesis de la Fiscalía. Por eso hablamos en términos de posibilidad y no en términos de probabilidad. Hablamos en términos hipotéticos de ocurrencia de un delito. Entonces, ¿qué busca la indagación preliminar? Determinar la posible existencia de una conducta. También, ¿qué busca la indagación preliminar? Identificar plenamente a los presuntos autores o partícipes de la conducta punible. No basta con saber que hay un delito. Se busca en la indagación preliminar establecer quién lo cometió, quiénes en condición de autores, de coautores, de determinadores, de cómplices o de intervinientes incurrieron en la conducta punible. Esa etapa de determinación de la existencia de la conducta punible se desarrolla a través de los famosos actos urgentes, y esos actos urgentes pues son los actos que desarrolla la policía judicial una vez tiene conocimiento por cualquier medio de la ocurrencia de un delito, y son, por ejemplo, la inspección al lugar de los hechos, la inspección a la escena de los hechos, la inspección del cadáver, la búsqueda, identificación, fijación, recolección, embalaje, sometimiento a cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y de la evidencia física que se obtienen en el lugar de los hechos, para ser puestos luego a disposición del fiscal que dirigirá el caso. Y, por ejemplo, la realización de entrevistas o la obtención de información de manera legal que permita esclarecer las hipótesis que se planteen de manera inicial con relación a unos hechos que revistan eventualmente las características de una conducta punible. Entonces, los actos urgentes. La etapa de ese acto de determinar la posible existencia de una conducta punible también se desarrolla a través de la construcción del programa metodológico. El programa metodológico es la guía de investigación donde se determinan los objetivos de la investigación. Esto es establecer si existió o no existió un delito y establecer quién cometió el delito. Pero para establecer si existió o no existió un delito, pues el fiscal dentro de su programa metodológico, dentro de su programa de investigación, tiene que incorporar como objetivos establecer si la conducta que se está investigando es típica o no es típica, si es activa, si es omisiva, si la conducta es antijurídica formalmente, si no lo es, si la conducta es antijurídica desde el punto de vista material, si la conducta es culpable porque los presuntos autores o partícipes son imputables, si la conducta fue desarrollada por los presuntos autores o partícipes conociendo la antijuridicidad de la conducta y si estos autores o partícipes tenían el deber de comportarse de manera diferente. Entonces, dentro del programa metodológico se incorporan todos los elementos estructurales del delito, sin los cuales no va a haber una sentencia de ninguna naturaleza. De tal manera que dentro del programa metodológico, si no se incluye ese objetivo de investigación y se llevan a juicio investigaciones realizadas donde lo que se investigó no comporta la condición de conducta punible con todas las características inherentes a la condición al concepto de conducta punible que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de estas capacitaciones, pues es un programa metodológico terriblemente mal desarrollado. Y cuando el programa metodológico está mal desarrollado, está mal construido, está construido de una manera desordenada, está desilvanada, no tiene objetivos claros, no tiene procedimientos claros, pues obviamente la investigación va a estar terriblemente mal realizada y los resultados para la Fiscalía General de la Nación
son nefastos. Entonces, esa determinación de la posible existencia de la conducta punible depende de la adecuada construcción de los programas metodológicos. Nosotros hablaremos de eso en la charla posterior. Y también depende de actividades de investigación producto del programa metodológico. La etapa de investigación es una etapa que tiene como finalidad ya algo diferente a la etapa de indagación del procedimiento penal. Debo hacer una claridad inicial. A partir de que inicia la etapa de investigación con la imputación, ya la persona que es señalada como presunta responsable de la conducta punible no recibe el nombre de indiciado, sino recibe el nombre de imputado. Y en la etapa de investigación, lo que se busca dentro del procedimiento penal es determinar en grado de probabilidad, ya no en grado de posibilidad, sino determinar en grado de probabilidad la existencia de una conducta punible cuyo autor o partícipe es el imputado. Eso es lo que se busca en la etapa de investigación. Hablar en términos de probabilidad implica que, por ejemplo, desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, pero además estadística, es altamente probable que la persona del imputado sea autor o partícipe de la conducta punible. Aquí, en la etapa de investigación, si bien subsisten las hipótesis, esas hipótesis ya tienen que tener unos grados de conocimiento superiores a los de la indagación preliminar. Porque aquí ya se nos exige un nivel de probabilidad para efectos de adoptar la decisión que es propia de la finalización de la etapa de investigación, que es la preclusión o la acusación. Cuando un fiscal acusa es porque ya en términos de probabilidad, es decir, en términos de un conocimiento más riguroso, sabe que puede entrar en el contexto del juicio a desvirtuar la presunción de inocencia. Entonces, en la etapa de investigación se busca determinar ya ese grado de probabilidad y no simplemente en términos hipotéticos la existencia de la conducta punible y la participación del imputado en la realización de la misma. ¿Y cómo se desarrolla eso? Pues a través de las actividades de investigación forense. Y bien, la etapa de juicio es una etapa que tiene por finalidad desatar favorable o desfavorablemente la pretensión punitiva del Estado. Desatar favorable o desfavorablemente la acusación presentada por la Fiscalía General de la Nación. ¿Y cómo se desarrolla esa etapa del juicio? Pues esa etapa se desarrolla verificando que formal y sustancialmente exista una acusación, decretando pruebas, practicando pruebas y emitiendo una sentencia. Por eso la finalidad de las etapas es completamente diferente y nosotros tenemos que tenerla clara. Bien, pasemos a la siguiente y última diapositiva, por favor. Nosotros nos vamos a concentrar a partir de mañana en la indagación preliminar. Decimos que es la etapa más importante del procedimiento penal porque de ella depende que un procedimiento penal se justifique o no. Si en la indagación preliminar no se realiza adecuadamente una investigación, o si en la etapa de investigación no se realiza adecuadamente una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, el juicio va a ser un escenario nefasto y además atentatorio de los derechos fundamentales del procesado. O sea, va a ser un escenario grotesco, al estilo de los juicios en Los fantasmas de Goya, como la película que nosotros en algún momento sugerimos. Por eso la importancia de la indagación preliminar y por eso la importancia de entrar al estudio de los aspectos básicos y estructurales de la indagación preliminar. Hablaremos mañana de los órganos de dirección de la investigación preliminar y sus facultades,
Hablaremos del concepto, importancia y estructura del programa metodológico y hablaremos de las actividades de policía judicial. ¿Cuáles son los organismos que cumplen funciones de policía judicial? ¿Cuáles son los deberes de los funcionarios de policía judicial? ¿Cómo estos funcionarios de policía judicial están sometidos a un régimen legal, a un régimen de manuales, protocolos y procedimientos de investigación? Y la intervención de los jueces de control de garantías en la fase de indagación preliminar. Con esto, queridos amigos, pues concluimos nuestra sesión de capacitación del día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes por su participación en estas charlas. Las preguntas las pueden remitir al chat de esta actividad o las pueden remitir a el director del grupo de investigación especializado a través de los mecanismos formales que ya se han previsto para tal efecto. No olviden continuar haciendo seguimiento a las redes sociales del grupo de investigaciones especializado y consultar pues la norma y los contenidos que nos ayudan a darle un fundamento específico a estas charlas. Más adelante pues haremos unas reseñas bibliográficas para que ustedes puedan entrar a profundizar adecuadamente sobre todas las temáticas que hemos desarrollado. Yo les agradezco mucho el día de hoy y nos vemos mañana para una nueva sesión donde hablaremos de la indagación preliminar. Muchas gracias y un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias a todos por el tiempo y la gran acogida que han tenido estas capacitaciones en nuestra plataforma Zoom. Los invitamos a presenciarlas en directo registrándose en el formulario de la descripción y estar atentos a sus correos y teléfonos para ser notificados de las sesiones en vivo. Los invito a suscribirse en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción de este video. Un abrazo virtual y nos vemos en una próxima oportunidad.